Y bueno chicos, esta va a ser la última parte de esta compilación de problemas que vamos a tener en estos videos. Y bueno, de simular, ¿no? Vamos a comenzar por donde lo dejamos, que sería el problema final del 2017-1, que nos dice que para el proceso mostrado calcular el KC del controlador proporcional que sea la mitad del máximo permitido, luego estima el valor del overshoot y el offset que se produce en lazo cerrado cuando se aplica un cambio unitario en el set point. Use método de respuesta a la frecuencia. Ok, esto ya lo habíamos hecho, pero vamos a volver a hacerlo acá. Si vemos este diagrama de bloques, en el cual sacamos la función de referencia en lazo abierto, que sería esta de acá, sería el Kc por 5 sobre 2 por s más 1, por 1 sobre 10 por s más 1, por e a la menos 0.5 por s sobre s más 1. Y para calcular el Kc máximo, primero hacemos que el Kc se igual a 1, ¿no? Tenemos este valor de acá. Y pasamos, como vemos, todo esto ya está en función de lo que podemos encontrar en la tabla de relación de amplitudes y ángulos de fase. Por lo tanto, acá tenemos el ángulo de fase que le volvemos a menos 180, que es igual a arco tangente de menos 2 por W, más arco tangente menos 10 por W, más arco tangente menos W, menos 0.5 por W por 180 sobre pi. Iterando tenemos que el W es igual a 0.6084 y esto de acá lo venimos a igualar en la relación de amplitudes, que nos daría este valor de acá. Esta ecuación de acá nos sale el valor de 0.439875. Para un K último que es igual a 1 sobre la relación de amplitudes sería igual a 2.2734 y el Kc máximo sería este de acá. Ahora nos pide reemplazar, nos pide que el Kc que utilicemos sea la mitad del Kc máximo, por lo tanto va a ser 1.1367. Volvemos a hacer la función de transferencia en lazo abierto, esta vez en vez de 1 nos haré 1.1367 por los bloques que había anteriormente. Esto nos sale 5.6835 por 1 sobre 2 por s más 1, por 1 sobre 10 por s más 1, por 1 sobre s más 1 por e a la menos 0.5 por s. Esto de acá nos saldría la relación de amplitudes. Sería prácticamente igual que esto, pero en vez de 5 sería 0.5.6835. Y en ángulo de fase nos saldría ese valor de acá, ¿no? Este valor de acá, como vemos, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque simplemente se cambió este valor de... Se cambió este valor de una constante y la constante en la relación de amplitudes no cambia. Por lo tanto, ¿qué tendremos acá? Bueno, tenemos que acá, como nos piden en lazo cerrado, si la relación de amplitudes en lazo cerrado, ¿cómo sería? Sería 1 sobre raíz cuadrada de 1 más coseno de ángulo de fase en lazo abierto sobre relación de amplitudes en lazo abierto todo esto al cuadrado, más seno de ángulo de fase en lazo abierto sobre relación de amplitudes en lazo abierto todo esto al cuadrado. ¿Esto para qué? Porque necesitamos hallar el overshoot y el offset y vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Acá iterando el 4, 5 y 6, acá iterando la relación de amplitudes en lazo abierto, el ángulo de fase en lazo abierto y la relación de amplitudes en lazo cerrado, poniendo diferentes frecuencias de W. Tenemos que hallar primero el G sub 0, que es cuando la frecuencia es igual a 0, muy similar. Acá le pusieron 0.01 y su relación de amplitud en lazo cerrado sería 0.8504. Y el GP, que es cuando llega al pico máximo. Esto es por iteraciones. Yo ya tengo un video donde explico cómo se hace esto en la calculadora HP Prime, que es una forma muy fácil de hacerla. Y bueno, tenemos acá el W del máximo sería 0.46. Acá el pico máximo, el GP sería 2.0683. Por lo tanto sería este valor de acá. Acá tenemos el AR máximo, que esto por teoría se halla el GP sobre G sub 0. Sería 2 sobre 2.0683 sobre 0.8504. Entonces el R máximo sería 2.432. El R máximo vemos que también es una función que es un valor que está en función de 1 sobre 2 por z por raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Esto como sea, ¿esto para qué sirve? Sirve para hallar el z, porque el z es lo que necesitamos para hallar el overshoot. Entonces acá simplemente le igualamos a 2.432 y sería z es igual a 0.21048. Entonces el overshoot, como vemos, es b sobre a, que es igual a e a la menos pi por z sobre raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Reemplazando este valor nos saldría que el overshoot es 0.5084. El offset es mucho más fácil, es 1 menos GO, G sub 0,
que sería 1 menos 0.8504. El offset sería 0.1496. Y con eso ya tenemos resuelto ese problema. Acá tenemos otro problema que ya lo hicimos anteriormente, pero igualmente es fácil de hacer. Tenemos que calcular los parámetros de un controlador PID para el proceso con la función de transferencia en lazo abierto mostrado. El GP es igual a 100 por S más 20 por L menos 15 por S sobre 100 por S más 1 por 25 por S cuadrado más 5 por S más 1. Ahora, sin considerar el controlador, lo que vamos a hacer primero es acá, vemos el S más 20, acá lo dimos entre 20 y multiplicamos entre 20 para hacerlo A por S más 1. Vemos acá que lo hemos hecho y todo lo demás sí está en función de algo por S más 1. Así que si no sirve, no hacer ningún cambio. Entonces la función de transferencia en lazo abierto sería 2000 por todo esto. Y su ángulo de fase sería, le volvemos a menos 180 de todo este valor de acá. Y iterándonos saldría la frecuencia es igual a 0.08236. Esta misma frecuencia la reemplazamos en este valor en esta ecuación de reducción de amplitudes, que nos sale todo esto. Y reemplazándola sería reducción de amplitudes es igual a 260.0746, en el cual el K último sería 1 sobre la reducción de amplitudes, sería 3.845 por 10 a la menos 3. El P último sería 2 por pi por la frecuencia, que sería 76.289. Y los parámetros PID para todo esto, aplicando todo esto, sería el KC sería 2.307 por 10 a la menos 3. El tau I sería 38.1445 y el tau D sería 9.536. Ahora, en otro problema dice que la función en lazo abierto mostrado abajo incluye un controlador PI y estima el valor máximo de tiempo muerto que se puede tolerar. Ahora, esto si mal no recuerdo ya lo habíamos hecho, o habíamos hecho uno muy similar, pero vamos a volver a hacerlo, ¿no? Acuérdense que el tiempo muerto tiene que ver con los ángulos de fase. Tenemos este GS, que sería 5 por 1 más 1 sobre 5 por S, por E a la menos 0.1 por S, sobre 99 por S a la cuarta, más 186 por S al cubo, más 116 por S al cuadrado, más 35 por S, más 6. Vemos que lo que normalmente se debería hacer en estos casos es que este denominador lo dividiéramos en varias multiplicaciones de funciones primas, ¿no? Que sería algo por S más 1, o más otro, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer, esta función de transferencia en lazo abierto será igual, todo esto. Y con la calculadora, como hemos hecho anteriormente, varias veces, tenemos esta función de transferencia en lazo abierto, lo de arriba se queda igual. Lo de abajo, con lo que le va a hacer una calculadora que solamente se pudo hallar de esta manera, que sería, bueno, acá para el 99 por S más 0.54545 por S más 1 por S al cuadrado más 0.333 por S más 0.111. Ahora vemos que de estos multiplicandos tenemos que cambiar este porque este tiene que ser algo por S más 1. Así que tenemos que dividirlo entre 0.54545 y acá dividir esto entre 0.1111. Es lo que hacemos en esta parte de acá. Es lo que está multiplicando porque acá ya se dividió. Acá también. Y al final nos quedaría la función de interferencia en lazos abiertos de 0.8334 por 1 sobre 1.83333 por S más 1 por 1 sobre S más 1 por 1 sobre 9 por S al cuadrado más 3 por S más 1 por 1 más 1 sobre 5 por S por E a la menos 0.1 por S. Ahora, el tiempo máximo adicional de tiempo muerto que podemos hacer es con el tau adicional, que es igual a el margen de fase por pi sobre 180 por el ángulo, no, por la frecuencia cuando la relación de amplitudes es igual a 1, ¿no? El margen de fase, acuérdense que es la relación de amplitudes cuando, no, es el ángulo de fase cuando la relación de amplitudes es igual a 1 menos 180. Ahora, calculando esta frecuencia, tenemos que hallar la relación de amplitudes de todo esto, que sería esta de acá. Y tenemos que volar la 1 para hallar el W. El W nos sale 0.27585. Esta sería nuestra frecuencia para relación de amplitudes igual a 1. Y ahora calculando el ángulo de fase para todo esto, el ángulo de fase sería esto. Y simplemente acá reemplazamos el W por este valor de acá. Y nuestro ángulo de fase nos saldría menos 148.923 grados. Ahora, lo que sigue que es hallar el margen de fase,
que sería menos 148,923 grados menos menos 180, lo cual nos daría 31,077 grados. Ahora, el tiempo adicional, el tau del tiempo adicional sería 31,077 por pi sobre 180 por 0,27585. Entonces el tau del tiempo adicional que nos saldría sería 1,9663. Ahora, el tiempo muerto total máximo que podemos tener, lo tendríamos del tiempo muerto que ya se tendría, como que sería esta de acá. El tiempo muerto que ya se tiene por el tau que se tiene acá es 0,1. Pero acá nos saldría que el tiempo adicional a este tiempo muerto que podemos hacer sería 1,9663. Por lo tanto, el tiempo muerto total máximo que podemos tener es la suma de estos dos, que sería 2,0663. Ok, seguimos con otro problema. Este también es del final del 19.1, que ya lo hemos hecho anteriormente, pero igual lo vamos a volver a hacer. Tenemos el proceso que se muestra controlado, con un control incluido en la función de transferencia en lazo abierto. Calcule cuál será su overshoot cuando se perturbe con un step unitario. El G sub S es igual a 7 por 2 por S más 1 por 11 por S más 1 por L menos 2 por S sobre 11 por S por 20 por S más 1 por 4 por S más 1 por S más 1. Vemos en una primera instancia que todo esto de acá no tenemos que hacerle ningún cambio, es práctico para hallarlo por Bode mediante la tabla de razón de amplitudes y ángulos de fase. Tenemos que tener en cuenta que ese proceso ya está perturbado, no es necesario perturbarlo con estímulo unitario. Entonces acá que tenemos la función de transferencia de lazo abierto de 7 por 2 por S más 1 por 11 por S más 1 por L menos 2 por S, y lo de abajo es lo mismo, ¿no? 11 por S por 20 por S más 1 por 4 por S más 1 por S más 1. Simplemente acá 7 sobre 11 sería este valor de acá, por todo multiplicado entre sí para que sea más fácil hacerlo mediante las tablas, ¿no? Acá tenemos su relación de amplitudes en lazo abierto, sería todo este valor de acá, que se puede comprobar con las tablas, y su ángulo de fase sería este valor de acá, que también se puede encontrar con las tablas, ¿no? Ahora, para hallar el overshoot, vemos que tiene que estar relacionado con el lazo cerrado. Por lo tanto, usamos la ecuación de relación de amplitudes en lazo cerrado es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 más coseno de ángulo de fase en lazo abierto sobre relación de amplitudes en lazo abierto al cuadrado más seno de ángulo de fase en lazo abierto sobre relación de amplitudes en lazo abierto al cuadrado. Iterando, acuérdense que necesitamos hallar el z de acá, por lo tanto tenemos el g sub 0, que es cuando w tiende a 0, en este caso sería 0,001, en este caso el g sub 0 va a ser igual a 1, y el pico, que es el g sub p, en este caso sería para cuando la frecuencia es 0,2890, el pico sería 3,6343176. Ok, acuérdense que el gp sobre g sub 0 es igual a r máximo, que es igual a 1 sobre 2 por z por raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Entonces, 3,6343176 sobre 1 es lo mismo. Sería esto de acá es igual a 1 sobre 2 por z por 1 menos z al cuadrado. Entonces z acá tendría dos valores, sería 0,1389245 o 0,990303. Acá no puedes hacer mucha distinción, simplemente tomas el valor, en este caso el menor, que sería 0,1389245, y el overshoot que nos sale b sobre a es igual a e, la menos pi por z, sobre raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Esto es igual a 0,6424. Y con esto ya tenemos resuelto este problema. Ahora acá hay otro problema que es un problema tipo final, que no me acuerdo si es un poco más complejo. Nos diría un proceso de transferencia de calor tiene la siguiente función de transferencia entre la temperatura T controlada y el calor Q suministrado. Si el flujo de vapor empieza a variar sinusoidalmente con una amplitud de 2 litros sobre minuto y un periodo de 0,5 minutos, ¿cuál será la amplitud de variación de la temperatura después de la desaparición de los transitorios? Tenemos acá la temperatura sobre S sobre el Q sub S es igual a 3 por S más 1 sobre S por 2 por S más 1 por 9 por S al cuadrado más S más 0,5. Ahora, ¿cómo interpretamos todo lo que está acá? Tenemos la función de transferencia, que es lo que está acá.
simplemente el cambio que se tendría que hacer es este de acá, en 0.5, divide todo eso entre 0.5 para que sea más 1. Y tenemos esto acá, ¿no? Bueno, acá el 3 entre 0.5 sería 6. Nuestra función de referencia nos saldría 6 por s más 1, por 1 sobre s, por 1 sobre 2 por s más 1, por 1 sobre 18 por s al cuadrado, más 2 por s más 1. Fácil, sencillo. Su relación de amplitudes nos daría la siguiente ecuación. Y por dato nos dicen acá que el periodo es 0.5 minutos. Así que el periodo es 0.5 minutos. Entonces la frecuencia es igual a 2 por pi sobre el periodo. La frecuencia nos saldría 12.5664 radianes sobre minuto. Esta es unidad de la frecuencia. A reemplazar este valor de W en 2, pues en la relación de amplitudes, tenemos que la relación de amplitudes es igual a 8.4213 por 10 a la menos 5. Ahora, acuérdense que es la relación de amplitudes también. La relación de amplitudes es la amplitud de la respuesta transitoria ante la función forzante, ¿no? En este caso, la respuesta transitoria es la temperatura, porque es lo que se quiere controlar, y lo forzante es el calor suministrado, ¿no? Entonces, la relación de amplitud es la amplitud de la temperatura, o sea, cuánto cambia la temperatura, sobre cuánto cambia el flujo de vapor, que es lo que entra, ¿no? Entonces, el flujo de vapor que entra, como nos dan los datos del problema, es 2 litros sobre minuto. Entonces, de acá que se tendría que la amplitud de la temperatura, lo que se cambia la temperatura es igual a la relación de amplitudes por la amplitud del flujo de vapor. Entonces, la amplitud de temperatura sería 8.4213 por 10 a la menos 5 por 2. Entonces la amplitud de la temperatura sería 1.68426 por 10 a la menos 4. Ok, esta es la resolución de este problema. Acá había uno similar que nos dice el nivel de rehervidor de una columna de destilación se controla ajustando la válvula por donde ingresa el vapor, como se ve en la figura. La función de proceso se obtuvo por el método de identificación de procesos, donde H es el nivel en pulgadas y P es la presión de vapor en PSI. El medidor de nivel y la válvula tienen dinámica despreciable, no importa. Con ganancias estáticas, Km es igual a 0.5 PSI sobre pulgada y Kv de la válvula es 2.5. Nos pide calcular los parámetros de un controlador por el método de respuesta a la frecuencia, o sea, de Bode. Acá nos sale que la altura sobre la presión va a ser igual, en función de S, va a ser igual a 1.6 por 1 menos 0.5 por S, sobre 3 por S más 1 por 1 más 0.5 por S. Ok, tenemos todos los componentes que nos sirven para el lazo abierto. Recordarnos que la función de referencia en lazo abierto es igual a G sub B por G sub P por G sub M, que es de la válvula del proceso y del medidor. El G sub V de la válvula es K del V, que nos han dado en el problema, que es 2.5. El G sub P es lo que vemos acá, es 1.6 sobre 3 por S más 1. Y el G sub M es lo que está acá. Y nos dan el Km, que es 0.5, que es lo que va a ser el tiempo muerto. Aunque bueno, por PADE, normalmente PADE de primer grado se tiene que acá el G sub M es 1 menos 0.5 por S sobre 1 más 0.5 por S. Lo podemos igualar a E a la menos S. Esto es por PADE. Ok, para que no se nos haga tan dificultoso esto. Entonces, la función de referencia en lazo abierto es igual a 2.5 por 1.6 sobre 3 por S más 1 por E a la menos S. Okay, sería 2 por 1 sobre 3 por S más 1 por E a la menos S. Ahora, para la obtención de los parámetros del controlador, operamos esto sin considerar el controlador primero. Tenemos acá su ángulo de fase, le igualamos a menos 180. Esto acá sería, bueno, esto 0 más arco tangente menos 3 por W menos W por 180 sobre pi. Acá iterando nos haría la frecuencia, sería 1.7581. Entonces, reemplazando esta frecuencia en la relación de amplitudes, que sería 2 por 1 sobre raíz cuadrada de 1 más 3 al cuadrado por W al cuadrado por 1, reemplazando este W por este valor, nos saldría que la relación de amplitudes sería 0.37256. Acá es lo mismo que se hace siempre por Siegel-Nichols. El KU es igual a 1 sobre relación de amplitudes, que sería 2.6841. El PU sería 1.7581 por esto.
No, el PU sería 3.57385 por esto. Y los parámetros de control PID, según Serial Nickel, sería el KC es igual a 1.6105, el tau I sería 1.7869 y el tau D sería 0.4467. Siguiendo con esto, nos dice calcular los parámetros de un contador PID para el proceso mostrado y ajustar su KC para el margen de ganancia C igual a 2. Esto es como mucho de las cosas que hemos hecho. Este es su PID. Esto es el G del proceso y el G del medidor, porque tiene tiempo muerto, ¿no? No incluimos el control primero por este método. La función de referencia de la subierto sería esta. Como vemos, todo está en función de que ya lo tenemos listo para hallar por las tablas. No tenemos que hacer ningún cambio. Su ángulo de fase lo igualamos a 180. Esto nos da un W que sería igual a 0.6575. Ese W lo reemplazamos en la relación de amplitudes, que sería todo esto. Y nos quedaría una relación de amplitudes que es igual a 0.299304. Con esto tenemos el K último, que sería 1 sobre relación de amplitudes, que sería 3.3411. Que en este caso sería P último es igual a 2 por pi sobre frecuencia última. La frecuencia última es 0.6575. Entonces el P último sería 9.5562. Para no hacerla más larga, por seguir el Nichols tenemos el KC es igual a 2.005, el tau I es 4.7781 y el tau D es 1.1945. Entonces el controlador PID que resulta es este de acá. Ok, el KC es este y el KC ajustado que deberíamos hacer para el margen de ganancia que deseamos que sea igual a 2. Acuérdense que es igual al factor por el KC. El factor que sería el margen de ganancia nuevo sobre el margen de ganancia deseado. El margen de ganancia deseado es 2 y el margen de ganancia nuevo lo calculamos una vez que integramos este PID a la función de transferencia en lazo abierto. Tenemos lo anteriormente que tenemos acá por el PID que tenemos, ¿no? Ahora igualamos un nuevo ángulo de fase a menos 180. En este caso nuestra frecuencia sería 10.2155 y esto también haría un cambio en la relación de amplitudes de todo esto, que también está incluido nuevamente el PID. Y con esta nueva frecuencia y este nuevo PID, nuestra relación de amplitudes ahora sería 0.0209335. Entonces nuestro margen de ganancia nuevo, como es 1 sobre la relación de amplitudes, sería 47.77. Entonces el margen de ganancia nuevo, para hallar el factor, sería margen de ganancia nuevo sobre el margen de ganancia deseado, que es 47.77 entre 2, que es igual a 23.885. Entonces, el KC ajustado sería el factor por el KC nuevo que teníamos, que sería 23.885 por 2.005. Entonces, el KC ajustado que nos piden es 47.889. Ok, el siguiente problema nos pide determinar la frecuencia de oscilación del lazo cerrado en el límite de la estabilidad para el proceso indicado. Ok, el G es S más 2 por L a menos 0.5 por S sobre 2 por S más 1 por 0.25 por S cuadrado más 2 por S más 1. Vemos que toda esta función de es algo por S más 1 menos este, que es el único que tenemos que hacer un cambio. Entonces, ¿qué nos dice acá? No, el límite de la estabilidad de enlazo cerrado según el método de respuesta a la frecuencia se da en las siguientes condiciones. Esto es cuando está en enlazo abierto, o sea que cuando la relación de amplitudes es igual a 1 o el ángulo de fase es igual a menos 180. Ambas estas de acá son enlazo abierto. Si la relación de amplitudes es mayor que 1, entonces el proceso ya es inestable. Ok, entonces ¿qué tenemos acá? Tenemos que su G sub S es igual a S más 2 por L a menos 0.5 por S sobre 2 por S más 1 por 0.25 por S cuadrado más 2 por S más 1. Está acá. Acá, como he dicho anteriormente, este 2 viene a multiplicar y dividir. Sería 2 por 0.5 por S más 1, por 1 sobre 2 por S más 1, por 1 sobre 0.25 por S cuadrado más 2 por S más 1, por E a la menos 0.5 por S. Ahora, ¿qué tenemos acá? Acá ya tenemos todo esto preparado para hallarlo por tablas. Tenemos su ángulo de fase igualarlo a menos 180. Que es igual al arco tangente de 0.5 por W, más arco tangente menos 2 por W, más arco tangente menos 2 por W sobre 1 menos 0.5 por W al cuadrado. Ok,
menos 0.5 por el cuadrado por 180 sobre pi. Acá acuérdense igualmente tener cuidado que nos resulte un W que haga que esto sea negativo sobre negativo, porque por el arco tangente tenemos que hacer un reajuste, ¿no? Pero en este caso nos sale el W es igual a 2.0494. Y bueno, tenemos que a esta misma frecuencia se daría la oscilación, sin importar el valor de la relación de amplitudes. El mismo que tendría que ser de 1 por acción de controlador. Por lo tanto, ¿qué sería acá? No? Sería que por acción de controlador, como el AR tiene que ser igual a 1, la frecuencia de oscilación que tendríamos sería esta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que esta es la frecuencia de oscilación que nos piden. La frecuencia de oscilación que nos piden es 2.0494, si mal no recuerdo, radianes sobre minuto. Y bueno chicos, esto ha sido todo, estos problemas resueltos que tengo de las planchas que he conseguido. Y se los quise traer en 3 videos, ¿no? Y creo que haré uno para juntar todas estas tres, para que, bueno, ¿no? Tenerlo más junto en un video completo, que sería más de 1 hora, pero les he hecho esto en 3 partes para que no sea tan difícil de ver si es que quieren encontrar algo así de la nada. Y bueno, espero que les guste, tal vez haga lo que he dicho antes de la separación en factores de los S cuando son mayores de 2, de exponencial 2. Y nada más que decir, esto creo que con esto ya casi termino Simula los finales y espero que les sirva para los sustitutorios si que todavía no lo han hecho, o para los finales del siguiente ciclo, o del veranito, no sé si haya. Pero bueno, gracias por ver, por favor en serio denle like y suscríbanse, me serviría mucho y gracias.